Nos vamos a adentrar esta tarde un poquito en el maravilloso y fantástico mundo de la microbiota, que lo escuchamos mucho, pero creo que hay un gran desconocimiento en general y a veces también en mundos un poquito más profesionales de qué es la microbiota o qué es el microbioma. Ahora luego iremos a ver qué es esto. Antes de entrar en detalles, sí que quiero que hagamos un pequeño ejercicio de visualización para contextualizar qué es de lo que vamos a hablar esta tarde. Cerremos los ojos, si podemos, y visualicemos, imaginemos una persona, que podemos ser nosotros o quienes queramos. Imaginemos que esta persona está repleta de microorganismos, bacterias, virus, parásitos. Imaginémonos desde la cabeza hasta la punta de los pies, porque además es real. Por fuera y por dentro estamos llenos de microorganismos. Quiero que no los imaginemos feos, sino que los imaginemos como si fueran pequeñitos puntos brillantes, cada uno de un color, más o menos como vemos en la imagen. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio de imaginación, que es, pensemos que tenemos una pistola láser que es capaz de hacer desaparecer nuestras células, nuestro cuerpo. Entonces, lo que quedaría sería ese mismo cuerpo, tal cual vemos en esta foto, que es un poco representativa, pero solo conformado por esos miles de o millones de puntitos brillantes y coloridos, que son los microorganismos que nos habitan, que es a lo que llamamos microbiota. Entonces, realmente somos un holobionte, que es un conjunto sinérgico que interactúa durante todos los segundos de nuestra vida junto, que son el conjunto de nuestras células y los microorganismos que nos habitan, que interactúan entre sí, interactúan con nosotros y se benefician y se perjudican mutuamente. Este concepto es una clave para entender cómo somos realmente, que somos un ecosistema pero en miniatura. Bueno, este ejemplo lo he sacado de un libro que se llama Yo contengo multitudes, de Ed Young, que es un científico y divulgador que esto lo explica muy bien, y a lo largo de este libro lo que vas viendo y te vas dando cuenta es de la importancia que tiene ese micromundo en nosotros, en nuestros comportamientos, en nuestros pensamientos, en nuestra salud y cómo nos relacionamos con esa microbiota. Bueno, como decía, nos vamos a adentrar en un mundo que, aunque es invisible a nuestros ojos, es esencial para nuestra salud. Salud física y salud emocional también, luego lo veremos. La microbiota humana no solo es importante, sino que además es una parte integral de nosotros, y es verdad que nos hemos desconectado mucho de ella porque no la estamos cuidando, no estamos sabiendo cómo cuidarla y tampoco la conocemos. Entonces, algo que tú no conoces, no le puedes dar la importancia que requiere, y tampoco puedes tener la conciencia suficiente para entender cómo es y cómo yo tengo que trabajarla. Bueno, pongo que en este ratito vamos a profundizar en cómo mantener un equilibrio saludable con todo este ecosistema y universo, y microuniverso. La microbiota o microbioma, también luego os diré qué diferencia hay, es un ecosistema de microorganismos que están presentes en nuestro cuerpo. Esto lo decimos hasta la saciedad. Antes lo conocíamos como flora intestinal. Flora porque bueno, se hablaba de que como era un ecosistema, pero es verdad que flora está más referido al mundo vegetal, y entonces ahora se ha desechado este término y le llamamos microbiota o microbioma intestinal. Bueno, nos vamos a centrar hoy en el intestinal, pero realmente microbiota y microbioma, ahí está por todo el organismo. Hay muchos órganos, mucosas y diferentes partes del organismo que tienen su propio ecosistema. Bueno, lo digo aquí también. Se encuentra en diversas mucosas, en intestino, en ojos, en pulmones, en piel, en vagina. O sea, es sistémico y acapara todo nuestro organismo. Lo que pasa es que el intestino también nos está requiriendo de bastante, de gran parte de nuestra atención, porque contiene el 95% de la microbiota total. Vamos a dimensionarla porque es cuando la ponemos en números, es impresionante. Entonces, de lo que se sabe hasta ahora, contamos con más de 10.000 especies de bacterias que tienen más de 3,5 millones de genes.
Entonces, si lo comparamos con nuestras propias células, por eso he querido hacer al principio este ejercicio, para que veamos la dimensión, nuestras células tienen solo 22, alrededor de 22.300 genes. O sea, imaginaos, nos superan en número y nos superan en complejidad genética también. Claro, con esto, ¿cómo podemos pensar que no tiene importancia o cómo podemos no incluirla en nuestros algoritmos de salud? Es impensable. Ahora, por suerte, ya cada vez más se tiene en cuenta, pero es una gran desconocida. Bueno, también, como os decía, influye muchísimo en nuestra salud, en las enfermedades, pero también en las decisiones, en el estado de ánimo, porque muchas veces conforme esté ese día configurada nuestra microbiota o conforme esté ese día, nosotros vamos a tener, pues a lo mejor más ansiedad por comer X o por comer Y, o estaré más triste o estaré más contento. La microbiota en números, bueno, os dejo aquí una gráfica también, sé que si luego alguien quiere la presentación no tengo problema y así lo podéis ver más en detalle. La diferencia entre microbiota y microbioma, aunque en diferentes publicaciones hay veces que se describe de una manera o de otra, pero a día de hoy la llamamos microbiota al conjunto de microorganismos, o sea, a lo que nos imaginamos como esas bacterias, esos virus, esos entes chiquititos, eso es la microbiota, y el microbioma es todos esos microorganismos, sus genes y los metabolitos que excretan o que producen, que también se está trabajando ahora mucho en la metabolómica porque también nos estamos dando cuenta de que tiene una importancia brutal a la hora de modular la salud, enfermedades, y también tenemos que tener en cuenta no solo a los microorganismos, sino a las sustancias que generan esos microorganismos, para bien y para mal. Bueno, un resumen muy, muy, muy escueto, pero yo creo que muy representativo de las consecuencias que tiene una microbiota desequilibrada. Hablamos de trastornos digestivos cuando tenemos hinchazón, estreñimiento, intolerancias alimentarias, enfermedades inflamatorias intestinales. Aquí hay un componente muy importante de un desequilibrio de microbiota. Trastornos dermatológicos, la piel, acné, dermatitis, alergias, olor corporal. Está muy relacionado también con desequilibrios y trastornos en nuestra microbiota. Trastornos del sistema nervioso central, dolores de cabeza, ansiedad, depresión, insomnio. Una parte de la ecuación de estos desequilibrios también tiene que ver con microbiota. Otros, y es una lista tremenda, pero bueno, he resumido aquí, enfermedades autoinmunes, fibromialgia, fatiga crónica. Entonces, lo que digo, si todas estas patologías pueden estar influidas en gran parte por problemas en nuestra microbiota, el hecho de mejorarlas también puede depender en gran medida de equilibrarla, de trabajar en ella. También son cientos de miles los artículos que año tras año se van sumando al estudio de la relación entre diversas enfermedades y microbiota. Aquí pongo unos cuantos recientes, pero vamos, un ejemplo así visual para que veamos, pero son inmensos. Pues asociación de disbiosis de microbiota intestinal con enfermedades como el SIBO, el LIBO, el SIFO, o sea, diferentes sobrecrecimientos, acné, y la relación que tiene con el microbioma y con los probióticos y con el eje intestino-piel. El impacto del microbioma también en problemas otra vez de piel, en el impacto que tienen alergias alimentarias, en la endometriosis, que es un problema ginecológico. Bueno, esto podría ser eterno. Nada, solo que veáis en un pantallazo cómo es de heterogéneo los problemas de salud que están relacionados con los desequilibrios en la microbiota. Vale. Mar, una pregunta. Dime, perdón, dime. ¿Se sap algo de las infecciones de orina y la microbiota? Claro, es lo mismo que estamos hablando. Hay todo un universo de microorganismos a nivel urogenital que cuando se desequilibran dan pie a que ciertas bacterias, microorganismos sobrecrezcan y entonces ahí se cree un caos y puede llevar a la recurrencia de infecciones de orina, que si tú no trabajas no solo matar a los microorganismos que causan la infección, sino subir tus defensas, equilibrar tu microbiota, no te las puedes quitar. Y luego, Amparo, hay un tema ahí muy, muy, muy importante que son los biofilms en las infecciones de orina, en otros temas también, pero aquí sobre todo, que es
todos esos ecosistemas que yo digo que son las casitas que los microorganismos se crean para protegerse. Entonces, muchas veces hay biofilms que no se destruyen porque el antibiótico no llega a poder destruirlos en su totalidad. Entonces ellas a partir de esos biofilms se vuelven a regenerar y ahí generamos una cronicidad que es muy difícil de trabajar si no se tiene en cuenta esto. No sé, ¿he contestado a tu pregunta? Sí, és que jo a vegades ho dic, però a mi no me... Vull dir, a pesar de que la meva professió es dedica d'això, a cuidar-se, vale? Volia Claro, que fes molt hincapié en lo de les infeccions d'orina, perquè hi ha moltíssima gent que té infeccions d'orina, sobretot dones, i no s'ho creuen, vull dir, no és que no s'ho creuen, és que avui en dia ja no se pot creure, avui en dia ja és real, o sigui, està es real. real, es que, mira, al final dices, no es creencia, es ciencia. Y Exacte. lo tienes documentado, lo tienes estudiado y luego además lo puedes vivir en primera persona. Trabajar infecciones de orina recurrentes solo con antibióticos y probióticos o con antibióticos, probióticos y fitoterapia. Que Sí. ahí es donde haces, bueno, y también después ya, si quieres, entramos en la parte emocional, que ahí tiene muchísimo que ver y ahí nos podríamos extender mucho, pero no es mi campo, entonces, bueno, es un complemento. Pero cuando tú juntas en un mismo triángulo ese tratamiento de antibiótico con un probiótico, un tratamiento probiótico adecuado, que además tiene que variar a lo largo del ciclo de la infección. No es el mismo al principio de la infección el probiótico que necesito que a mitad, que al final y para que no vuelva a recurrir. Como la fitoterapia, que son plantas con principios activos que son capaces de destruir los biofilms, que son esos complejos bacterianos. Entonces, pues bueno, es importantísimo no lo siguiente a la hora de trabajar una infección de orina, por ejemplo. ¿Vale? ¿Continúo? Sí. Vale. Bueno, quería hacer un repaso muy austero, pero también para presentarnos quiénes son, quién compone la microbiota, porque no solo la compone el universo bacteriano, sino que es un ecosistema más complejo. Es como, porque todo el rato yo digo microorganismos, microorganismos, es importante, porque decimos, es que las bacterias, pero no está solo compuesta por bacterias, sino que ahora veremos que son diferentes grupos, están los parásitos, el mundo de los hongos, está el mundo bacteriano, entonces todos esos grupos son lo que en total compone la microbiota, no solo las bacterias. Por eso a veces no podemos tratar el problema de desequilibrios de microbiota con solo antibióticos o solo antifúngicos, porque claro, esto es un mundo muy rico y que entre sí se va comunicando y tiene sus entresijos, con lo cual no puedo solo tratar con antibiótico. Vale, por ejemplo, en cuanto a bacterias, se clasifican en filos y está el gran filo de los firmicutes, que es el 50-70% de la microbiota, constituye el 50-70% de la microbiota intestinal. De aquí son muy conocidos la especie de los lactobacillus. Entre otras muchas cosas, pues ayudan a digerir la fibra alimentaria. Luego tenemos los bacteroidetes, que es entre el 20 y el 40%, entre otras funciones que tienen, pero participan en la regulación del hambre y la saciedad. O sea, un desequilibrio aquí nos lleva a pues, problemas en cuanto a saciedades, compulsividades con la comida, etcétera. Las actinobacterias, que son un poquito más minoritarias, no por ello menos importantes, pero que son entre el 2 y el 20%, incluyen bifidobacterias y producen compuestos con acción farmacológica. Ojo, que aquí se está estudiando que los compuestos que producen tienen funciones de antibiótico, analgésico, etcétera. Proteobacterias, que son menos, alrededor del 5%, son potenciales patógenas facultativas si hay desequilibrio. O sea, ellas sí están en equilibrio, muy bien, pero como estén desequilibradas, son patógenos facultativos, entonces nos van a causar una enfermedad. Fusobacterias, que son más comunes en la cavidad oral. Berriumicrobia, que por ejemplo aquí ahora está muy, muy de moda, muy en auge la Akkermansia dentro de este filo, porque se ha visto que tiene una función muy importante de mantenimiento de la barrera intestinal y de freno de bacterias malignas y también a la hora de poder trabajar la permeabilidad intestinal, porque son como las tejedoras de esa mucosa y problemas de permeabilidad intestinal
o de hiperpermeabilidad de mucosas o de tejido, tenemos incluso también cuando hablamos de infecciones de orina, como lo que estabas mencionando, Amparo. Pero hay otros Pregunta, integrantes de la microbiota. Dime, ara perdona. que estàs parlant de l'Akkermansia, té alguna relació l'Akkermansia en la obesidad? Sí, porque cuando la Akkermansia está bajita, hay una permeabilidad intestinal, hay una entrada de metabolitos o de proteínas, bueno, de compuestos que no tendrían que entrar. Eso genera una inflamación sistémica. Esa inflamación sistémica ha generado una inflamación del tejido graso. Y ese tejido graso inflamado nos está produciendo una serie de señales, neuronas, neurotransmisores, que pueden inducirnos a el sobreexceso en la comida, ansiedad por comer, depresión, o sea que tiene una relación directa con la obesidad. Sí. Hmm. Vale, otros integrantes de la microbiota, pues son los parásitos. O sea, cuando decimos, ay, es que tenemos una parasitosis, bueno, hasta X nivel. De hecho, bueno, ahora luego explicaré esto, pero hasta X nivel es normal que tengamos parásitos, protozoos, helmintos, de hecho participan en la modulación del sistema inmunitario, pero cuando aquí hay un sobrecrecimiento, pues ya entramos en una patología o en una disfunción, que es la parasitosis, y eso nos lleva a una serie de consecuencias malas. Pero tiene que haber parásitos que colaboren con las bacterias, que colaboren con nuestras células, lo que pasa es que hasta un rango permitido. Arqueas, que las arqueas son un reino aparte, son microorganismos primitivos, ayudan en los procesos digestivos, pero un sobrecrecimiento de arqueas, estamos viendo SIBOs, sobrecrecimientos bacterianos que llamamos IMOS, de metanogénicas, que son estas, que son muy complicados de trabajar, que son muy inflamatorios, pero es porque ellas no encuentran a las especies que las mantengan a raya, entonces sobrecrecen y generan un caos inflamatorio que estamos viendo con mucha complejidad, SIBOS y otro tipo de enfermedades por culpa de ellas. Hongos, como puede ser la cándida, que es muy famosa, que también forman parte de un ecosistema sano, pero que cuando se desequilibran, pues nos causan disbiosis. La palabra disbiosis significa desequilibrio. Vale, entonces, microbios malos en equilibrio, esto me había adelantado, pero bueno, venía a decir esto, que incluso parásitos y hongos, que siempre los tenemos como los malos de la película, tienen un rol positivo en la salud si se mantienen en niveles adecuados. O sea, aquí al final, para mantener los microorganismos, los grupos, en niveles adecuados, tiene que haber una correspondencia entre ellos. Si uno está muy crecido o un grupo está muy crecido, al final voy a tener un problema. Entonces, una microbiota en armonía, pues es sinónimo de salud intestinal y de salud sistémica. Bueno, en conclusión, nuestra microbiota es variada y compleja, como hemos visto. Hay que incluir los hongos, las arqueas y los parásitos como normales, porque esto es clave para comprender el rol en la salud. Y el equilibrio entre todos estos grupos es lo que importa, ¿no? Como conclusión de esta parte. Vale. ¿Cómo se adquiere la microbiota? También un repaso muy rápido. A ver, tenemos un tipo de transmisión que es transmisión vertical y otro que es transmisión horizontal. En el embarazo, hasta hace muy poquitos años, pensábamos que el útero, la bolsa, todo era estéril, pero ya se sabe que no, que ahí parece que sí que hay una implantación de la primera microbiota en el intestino del feto. Después hay una transmisión vertical, que es en el nacimiento, canal de parto y lactancia. Vosotras como enfermeras ya, y yo esto imagino que con el tiempo se irá haciendo más, pero ahora creo que son experiencias muy pequeñitas que cuando un bebé nace por cesárea, hay hospitales que ya están haciendo esa transmisión de la microbiota vaginal de la mamá al bebé. Porque claro, el bebé nacido por cesárea, su transmisión de microbiota ha sido la de la piel de la mamá. Entonces, sé que ya se hacen en algunos sitios, pues esa transferencia de la microbiota vaginal. Luego hay una transferencia horizontal, que cuando somos conscientes de esto, nos damos cuenta de que entre nosotros, a nivel familiar, profesional, ir por la calle, estamos todo el rato compartiendo bacterias, compartiendo microbiota humana, animal, vegetal, o sea, somos entes que nos vamos transmitiendo y vamos traspasándonos la microbiota.
Entonces, bueno, pues eso, en ambientes, en superficies, al compartir espacios. Veía el otro día fue un vídeo de un agricultor que iba tocando sus lechuguitas y cuidándolas así, y ahí hay transferencia de microbiota de esa persona a tú al final que te la vas a comer. Entonces, bueno, pues a la hora de dimensionarla y de darle relevancia, pues aquí también, ¿no? En cómo se transmite y eso, al final todos estamos compartiendo el universo de microorganismos. Ja, l'únic que, Vale. ara que dius això, quan és que m'ha vingut al cap és xiquet. Clar, El que... Ai, Mari Carmen, és que tu te sent un poquet regular. que quan has dit això d'anar tocant, no? I que quan toquem les Sí. coses tenim, ¿vale? Esta és una forma de transmissió. Jo penso, claro, en els nanos, que jo estic treballant amb els xiquets, i claro, ells ho toquen tot, ho xuclen tot, Claro. però clar, quan parles d'aquestes coses, com ara estem parlant d'una cosa molt més complexa, quan veus això no penses en el que acabes d'explicar, són les veus que estan tocant exacte, un muntó de bactèries que no són saludables i que, clar, s'ho van transmitint uns a altres. I que tu, pues, això per higiene, pues, el llaves les mans quan fas no sé què, no sé quantos, perquè, claro, ells ho toquen tot, tot va a la boca, tot va a les mans, i claro, xoca un poquet. Bueno, es que, exacte, en esa transferència també estàs transferint microbiota. Clar. Entonces, sí, veus, pero bueno, me pasa el castellano porque lo estoy grabando para... Vale, entonces por eso quería poner esto también, por decir, no, es que la transferencia de cuando nosotros nos relacionamos, nos estamos relacionando no solo para transmitirnos enfermedades, virus, suciedad, sino nos estamos transmitiendo también otros microorganismos que son buenos. Y así es como vamos configurando al final nuestro universo de microorganismos personal. Está claro que si mi microbiota está muy mermada y la transferencia que me hacen, además de microbiota, es de bacterias o de virus o de parásitos, y yo tengo una línea de defensa muy débil, pues claro que me van a transmitir enfermedad, porque no voy a poder combatir esa enfermedad. Pero bueno, que veamos que que esa transmisión tiene también una parte muy beneficiosa y muy bonita. Vale, bueno, ¿qué es una microbiota sana? Claro, aquí no hay un consenso sobre cuál es una microbiota sana al 100%, porque sí que se sabe de los grandes filos más o menos qué porcentaje hay, pero después a nivel personal la microbiota es tan variopinta, incluso entre miembros de la misma familia, entre una persona analizándola hoy y analizándola dentro de 6 meses. Entonces, un poco como consenso, una microbiota sana es aquella donde no hay enfermedades, pero que además tiene una composición óptima, porque puedo no estar enfermo, pero que no haya una composición óptima. Entonces, no hay enfermedad ahora, pero lo que decimos, si penetran mis barreras defensivas cualquier microorganismo, sí la voy a tener. Entonces, bueno, que tenga que esté sana teniendo una composición y una funcionalidad óptima. No me voy a meter aquí en en la funcionalidad de la microbiota, porque también es un tema extenso y un poco complejo, pero no solo son qué tipo de bacterias tengo y qué estructura tienen, sino qué función hacen, porque una misma bacteria, perdón, le digo bacteria, un mismo microorganismo puede hacer diferentes funciones. Entonces se ha clasificado también la microbiota por funciones, no solo por microorganismos, pero bueno, no vamos a liarnos ahí. Vale, entonces actualmente yo puedo saber qué composición tiene mi microbiota. Sí, a ver, sí, estamos en pañales, aunque ya hemos avanzado mucho aquí, pero aún estamos en pañales. Y dentro de 5 años estaremos hablando de un universo mucho más grande, mucho mejor estudiado, pero bueno, hoy por hoy, a través de los test de metagenómica, de la genética de esas bacterias, que permiten estudiar tanto la composición como la función de la comunidad microbiana del intestino,
mediante la secuenciación de todo el ADN presente en una muestra fecal. Entonces se identifican bacterias, arqueas, hongos, otros microorganismos y también qué impacto tienen en la salud. Os he puesto aquí un pequeño ejemplo de uno de estos test, hay muchos laboratorios trabajándolos. Este, por ejemplo, te lo clasifica y dice, bueno, de la microbiota que tiene funciones protectoras, el semáforo en rojo, pues significa que esta persona la tiene muy, muy, muy mermada. De la que muconutritiva, entre ellas es la Akkermansia, que hablábamos, Amparo, pues esta persona la tiene regular. Y entonces así la van clasificando y podemos hacernos una idea inicial de cómo abordar el problema de microbiota personalizado de esa persona. Entonces la verdad es que son muy interesantes. Y si está enferma, ¿puedo recuperarla? Pues por supuesto que sí. Es verdad que se está viendo que igual cuando está enferma o cuando hemos tenido un tratamiento farmacológico muy largo en el tiempo o con mucho impacto, o sea, muy, muy intenso, muy agresivo, la microbiota la podemos recuperar, pero no volverá al estado cero, al estado inicial que tenía sano, pero sí puede volver al estado, por ejemplo, 0.3, que es un estado sano, no es el deseable, pero siempre puede volver siempre se puede recuperar. Entonces, responde muy bien a la alimentación. Claro, cuanto más personalizada mejor, porque así no generamos desequilibrios que puedan ser aprovechados por patógenos. A la fitoterapia responde muy bien. Hay plantas que tienen una función antibacteriana, antibiótica, antifúngica e incluso prebiótica, o sea, sirven de alimento, que eso no lo he puesto ahí, qué pena, sirven de alimento a los microorganismos. Mira, lo he puesto aquí. La simbioterapia, que son dar probióticos y prebióticos juntos o separados. O sea, yo doy la bacteria o el microorganismo, pero también doy el alimento de ese microorganismo, que es el prebiótico. La posbioterapia, que es aportar directamente los metabolitos buenos, antiinflamatorios, antibacterianos, que genera esa microbiota sana. Entonces ya se está trabajando también ahí y ya se puede eso suplementar esos posbióticos que generan nuestra microbiota. Luego, también se trabaja regulando los ritmos circadianos, esto es todo un temazo, los biorritmos. También son reguladores de la microbiota o desreguladores. Y luego, por supuesto, vida activa y ejercicio, que esto también es como, lo sabemos todos, pero luego falta hacerlo y saber cómo hacerlo cada uno, cada persona con su genética, con su epigenética, con sus circunstancias personales y con su momento vital. Pues ahí es donde hay que juntar toda la ecuación. Bueno, y he ido así un poquito rápida, que mil gracias por compartir este conocimiento, por darnos este espacio para poder hablar de todo esto, que no hay tantos espacios accesibles como el que ofrecéis desde el AMPA del Pouklar. Y nada, nos vemos, yo espero que nos veamos en la siguiente. Yo creo que también podría ser interesante ampliar sobre alimentación específica para mejorar la microbiota. Igual ahí por ahí podría haber un tema muy chulo. Y bueno, pues nada, eso, que muchísimas gracias por darme este espacio. Mar, dos preguntes que tinc per tu. La Dime. primera, el test este para saber qué tipo de microbiota tenim? Y ese test, es que claro, vaig estar fisgoneant y es correcte lo que alguns fiquen que también es poteig a casa y després venen, te repleguen la caca y te guam... És així, no? Sí, yo trabajé en varios laboratorios, dependiendo de lo que busquem, y es tan cómodo como això. Fa 2 o 3 anys pues, tenies que demanar tu com a professional el kit i després donar-lo al pacient, però és que ara directament podem organitzar-ho per a que tu rebes en casa, prens tu les mostres, quidres al laboratori i bueno, al servei de recollida que tinga estipulat el laboratori i s'analitza la microbiota. Així de senzill. I s'analitza segons les funcions, per lo que he vist jo que estava ahí l'analítica. S'analitza de diverses maneres. Tant per estructura, o sigui, pues por firmicutes, bacteroidetes, dins de ahí, dentro de las firmicutes, qué tipo, cuántos tengo de este, cuántos tengo de lo otro. I després per funcions. Claro, per la funció cognitiva, funcions de cognició, funcions de modulació de la immunitat, funcions digestives, funció protectora. Bueno, i en tal de recuperar, per exemple, poden ser moltes coses, no? En tal de recuperar una microbiota sana, ¿vale? I
tu, per exemple, estaves parlant de coses més ben normals, com per exemple la nutrició, l'alimentació, un poquitiu tot, no? Però què n'hi ha de quan diuen lavados de colon? No, lavados de colon no. Supongo que será el trasplante fecal, ¿no? Tu a què te refieres trasplante fecal? Vale, perquè, a veure, està per una part la hidroteràpia de colon, que això és hidroteràpia de colon, vale. La hidroteràpia de colon és un poc controvertida, perquè per una part, jo per exemple m'han fet hidroteràpies de colon i bueno, és espectacular la sensació de després de lliberació, de neteja i de salut. Però és controvertida perquè és de veres que és un poc agressiva. Tu al final ahir el que estàs fent, de fet se fa en diverses sessions, perquè clar, no es neteja tot el colon d'una, però és de veres que el que estàs fent jo crec que és molt paregut a el que fareu vosaltres en neteges de colon. Ahir és en aigua, en una pressió tal, són unes màquines especials i tal, i arriben a parts molt altes, però és una neteja molt exhaustiva i molt brutal. Clar, ahir neteges de brutetat, de patògenos, però també fas una part de neteja de la teua pròpia microbiota. Entonces, si després no se fa una molt bona reimplantació, te pots quedar un poc a l'aire. Perquè... I després està el trasplante fecal, que està utilitzant-se ja a nivell hospitalari per a un tipus concret d'infecció, malaltia, crec que és la E. coli. Entonces, s'agarra heces de sujetos sanos y se implanta en el sujeto insano. ¿Qué pasa? Que també és de veres que està documentant-se que té efectes secundaris. Perquè el que te dia, com no n'hi ha una única ¿cómo diría? Ecuación de esta es la microbiota sana por excelencia, claro, pot ser sana en este tipo de funcions o d'estructures, però insana en altres, i al entrar en contacte en el genoma, en l'epigenoma i en altres variables de la persona, de l'individu, pues pot tindre efectes secundaris no desitjats. Entonces, ahí, bueno, és un camp d'investigació molt un poc novel, però jo crec que tindrà recorregut. Algú haurà vist que s'implanten càpsules de caca del vecino. Que també hi ha, sí. Que també hi ha, en Netflix hi ha una sèrie, bueno, hi ha una sèrie que diu així, i es veu com es fan les càpsules i tot. Claro, perquè es va fer un estudi de pacients obesos, no? D'un pacient obeso que li van trasplantar, o al revés. Bueno, primer els ratolins, que ratolins prims que li trasplantaven la microbiota de l'obeso, la microbiota fecal de l'obeso, y entonces se hacía obeso. Y bueno, pues eso. Pero claro, sí, a lo mejor en una funció o en dos, tal, però després els efectes secundaris o los efectos no controlados, pues també n'hi ha. O sea, no és todo bonito en ese trasplante. Clar, i després, Mar, hi haurà persones que potser, bueno, jo entre elles, que coneixen molt poc d'esto, a mi ja em sonava, però hi ha gent que no ho ha sentit mai. Clar, alertes. O sigui, jo com puc saber que he de mirar això perquè possiblement pugui tenir un desequilibri. Claro. A veure, alertes molt bàsiques i que jo crec que ahir tots podem detectar són mals de panxa, hinchazón, gasos, mal aliento, bueno, estos son les digestives molts eructos, diarrea, estrenyiment. Estas serían las digestivas básicas que jo crec que la gent ja relaciona en tengo un desajuste de microbiota. Pero ahora, problemes de pell, eczemes, urticàries, dermatitis, mals de cap, o sea, migranyes cròniques, malalties autoimmunes com, jo què sé, el lupus, autoimmunitats en general. Després, què més? Problemes ginecològics. L'endometriosis, per exemple, ahir n'hi ha un desequilibri brutal de la microbiota intestinal i vaginal. I
que tu equilibris aquesta microbiota no significa que te cures de l'endometriosis, però que la inflamació es rebaixa moltíssim i que els dolors es rebaixen moltíssim, sí. Entonces, bueno, pues és un... Entonces te diria que, avui per avui, com també la microbiota està tan estudiada, quasi qualsevol cosa està relacionada amb microbiota, però si és així molt llamatius, quasi tot el que tinga que veure en digestiu, ahí saps que la microbiota va estar alterada. Però inclús pneumonia, infeccions de broncopulmonars recurrents, d'ORL, otitis, laringitis, al·lèrgies, ahí n'hi ha un desequilibri de microbiota darrere, sempre. Yo no sé si es antes o después, o sea, el huevo o la gallina, no ho sé. Però una pregunta, Mar, en les al·lèrgies, que ja ara, per exemple, és la primavera, jo penso que la microbiota en persones que tenen al·lèrgia està desequilibrada, però no sóc l'experta. És així, no? Claro, claro, perquè la microbiota al final també té un diàleg continu en el sistema immunitari. Entonces, si jo tinc una microbiota més productora, per exemple, d'histamina, al final jo hice senyals inflamatòries que el meu sistema, que al final són senyals del sistema immunitari, que va a... Clar, al final jo tengo una histaminosis que, si s'enjunta en que la meva resposta TH1 és més inadequada, no sé què, no sé quantos, pues yo tengo un cóctel para tener una alergia, una rinitis o la que sea, ¿no? Brutal. Entonces, claro, no és jo cure la microbiota, que també és molt complexa perquè la podem veure fins on la podem veure avui per avui. No tenim un escàner o una prueba genética de toda la microbiota del cuerpo. Entonces, encara no. Ojo, no tardarà. Però que ajuda a millorar sintomatologia i a sanar les malalties, sí. Sí. ¿Vale? És que la guinda. També jo te responc fins on jo sé. Vale. Però bueno, però queda me dedique més a... Tenim pendent lo dels aliments i microbiota. Sí, yo creo que estaría chulo, ¿no? Sí, també, claro. ¿Qué come nuestra microbiota, no? Que creo que en general ho sabem tots, però què come? Després ahí és molt personalitzat, perquè i ahí jo m'he clavat molt en la nutrigenètica per això, perquè també depèn de la genètica. El nostre cos funciona millor menjant unes coses o altres i la microbiota també, entonces, bueno, però en línies generals sí que se pot parlar de què come la microbiota. Claro, i una vegada tu cregues, vull dir, tot es parla de manera general, coses concretes tens que anar a preguntar pel teu cas, perquè les persones en general són molt paregudes, però cada cas és una cosa. Exacte. Ahí ja està, per això està la consulta individual i les analítiques de sang i les analítiques de microbiota. És que, clar, és que al final, si enjuntes tot, és quan tu tens realment una foto espectacular de la persona. Sí, I la bioquímica també, La bioquímica, o sea, la sang també. Sí. S'enjunta. El que té que quedar clar és que la microbiota forma part de la salut. La microbiota és més que nosaltres. Ja simplement sabent això, imagina la transcendència que té, la importància que té, l'impacte que té i lo locos que mos pot dur. Sí, així no és. Imagina que no sé cuántos millones de genes comparados con nuestros 22.000. Pues 22.300 creo que hay en nuestras células. Pues eso. Bueno, que depende del pues tema. ¿Qué comen vale, va. Mari Carmen, apúntateo en la agenda para la temporada que viene. Bueno, si mos deixa de presidenta ja... Bueno, però esperem que algú es faci abans, va? Va, segur. Bueno, Mari Carmen, de manera voluntària també puc seguir. Claro. De veritat, ¿no? Sí, clar. Pues eso es un plan. Entonces, claro, tú piensas que al final esto ya es continuar una labor. No tienes que iniciarla. No, bueno. No, però seria continuar-la ja. Bueno, pues res, que tingueu molta sort ahí i moltíssimes gràcies, de veres.
I ens vegem en la pròxima. Clar que Pues sí. molt bé, pues moltes Igual gràcies. parlen Esther, a veure si podem fer algo les dos, alimentació, salut, microbiota, juntes. Vaig a veure. Igual sí que s'ho podria fer, Algú té que continuar esto que s'ha començat per ser més gran. Claro. Perquè esto pot ser molt més bonic, No, esto està clar. Però si esto funcionarà bé, jo estic pensant el dia de la salut de l'any que ve, perquè aquest any ja ha passat, tot el món com tapes i roc. Tot el món eixir a carrer a veure quines novetats per cuidar. Tu no saps les voltes que jo m'he imaginat això. Però sí, però original, no quatre coses ahí. No. O sea, al final també n'hi ha que parlar de temes així transversals, no? Què dius? Ostres, és que jo puc parlar de la microbiota des de ací, com que puc parlar de la microbiota des de la perspectiva holística. Jo puc parlar de microbiota i xacres. Per què no? Claro. ¿Vale? Claro. És que saps què passa? Hi ha una cosa molt important, que quan es parla de salut, tot està bé, l'abanic està bé. Quan es parla de malaltia, té que tindre diríem, té que tindre unes analítiques, té que tindre moltes coses que miren que tot va per bon camí. Hauria de fer, quan es va muntar, claro, les xerrades estan muntades més per prevenció. Prevenció i promoció. Entonces, claro, quan hi ha una enfermedad està clar que hi ha coses que ja no funcionen. No apliquen, claro, apliquen diferent. Claro, necessita un tractament diferent i ahí sí que vamos, està claríssim. I ojalà pues, les associacions parlaren de prevenció i promoció de la salut. És que és necessari, és una necessitat. No parlen de la promoció de la prevenció del càncer, no parlen de la prevenció de l'Alzheimer, no parlen de res. No, ja se troben la malaltia feta i ahí és més difícil actuar perquè al final són nivells més baix, bueno, per a mi, de capes d'informació més baixetes i ahí, per poder recular, pues, és molt més costós. Quan tu estàs en un nivell anterior i un nivell on l'energia s'ha desequilibrat, la onda però no la partícula, pues ahí pots treballar, però quan tu ja tens la malaltia ahí, pots treballar però molt pal·liant símptomes i és més complicat. Sí, bueno, entonces hauríem d'eixir al carrer en la promoció de la salut i molt forts. I no significa que sigui una fira. Hi ha jornades, hi ha xerrades, hi ha setmanes completes, sís al carrer per veure el que fa la gent. Jo què sé, és que n'hi ha molt que es pot fer i no s'està fent res. I no en teníem menys, vull dir, jo veia molt i no en teníem, no n'hi ha molt, Bueno, per no dir res, vosaltres. Vosaltres, sí. I la gent té que conèixer el que n'hi ha. Igual que... Però, clar, si la gent no ho compta, tampoc podem saber el que n'hi ha. Tampoc, no, ja te dic, si no, tu no saps que existeix, no vas a buscar-ho. No. Esto es así. I ojalà algú de l'Ajuntament se fique de la part de visibilitzar-ho i ho abandere. Perquè ells són els que tenen molt més poder que ningú. Per influir en la societat en general, vull dir. Sí, claro. És xugutiu. Mari Carmen és un poc més gran, perquè l'Ampa és més gran que Amparo. I, bueno, mal formem part i intentem que l'Ampa... Sí. Bueno, si s'ajuntem les tres xocotetes, pues un mitjanet i d'ahí. Una cosa mitjaneta. És algo més gran, perquè és la presidenta de l'AMPA, i l'AMPA és gran, no? Però no és prou visible. Tindria que ser totes les AMPes. En fi, anem a veure si podem fer alguna cosa més. Bueno, pico pala. Sí, anem xerrant. Bueno, xiques. Vale, va. Adéu. Mari Carmen, pásame l'enllaç al